Es tremendo ver cómo día a día cada vez se complica más el mundo. Y ciertamente se ponen más difíciles las cosas, pero es tremendo ver que las cosas se ponen difíciles allá afuera, pero nosotros estamos en bendición. Pese a necesidades y situaciones y confrontaciones, nosotros estamos en bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir yo estoy en bendición? Yo estoy en bendición. Estamos en bendición, vemos muchos espejos de situaciones que pasan y uno dice, uy Padre, qué situaciones tan duras. De hecho, nosotros los hijos de Yahweh generalmente cuando nos sucede algo, Yahweh nos permite ver personas que están viviendo algo peor, para nosotros decir, uy Padre, yo lo que estoy viviendo no es nada. Yo soy rico, yo soy millonario, yo vivo con muchas comodidades, yo puedo comer, así sea una vez al día, pero algo como. Y tenemos muchas cosas y la situación cada vez se pone peor y peor y el mundo habla, el mundo critica y muchos le echan la culpa a Yahweh de todo lo que pasa. Pero pues usted y yo estamos en un proceso de aprendizaje y de restauración de nuestra relación personal con Yahweh que nos guía a toda emet, a toda verdad. Como siempre decimos, y como lo dice la palabra, escrito está. Hoy hablábamos con unos hermanos y qué importante siempre es reconocer que lo que nosotros hablemos de parte de Yahweh es porque escrito está. O sea, ya todo Yahweh lo dejó listo y escrito, ¿sí? Y escrito está, mi hermano, que a todos los que aman a Yahweh las cosas les ayudan a bien, todas. Y siempre nosotros por lo menos nos dicen locos, porque ante una situación le vemos lo bueno, le vemos la parte positiva. Somos personas, dale pues, o sea, lo que se venga, estamos bien y estamos agradecidos con Yahweh y vemos que con eso estamos cumpliendo la Torah, siendo agradecidos, porque de hecho ser desagradecidos sería ir en contra de la Torah, y así con muchas cosas. Yo quiero pedirle que vaya al libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2. Desde el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Yahweh, a Yahshua, el Tzadik, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, ¿qué? El mundo. Pueden sentarse. Qué importante que no nos ensimismemos con nuestras cosas, nuestras situaciones, y creamos que los únicos dignos de perdón somos nosotros y que cuando otro peca hay que apedrearlo. Aquí la palabra está siendo muy clara cuando dice que si alguno peca, pues Yahshua intercede por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por ¿quién? Por todo el mundo. Y el verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. En esto demostramos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Nosotros vamos por buen camino, estamos ahí, acuérdense, unos al 30, otros al 70 y otros al 100%. Y debemos ser respetuosos con los tiempos que cada uno maneja con Yahweh, con el tema de la obediencia, porque ahí sí, como Yahweh me dijo un día a mí: preocúpese usted por su vida conmigo, que de los demás me encargo yo, cada quien con Yahweh. Entonces ahí en ese momento como que se sube la ventanita, como si estuviéramos en un carro de vidrios polarizados, y ya no importa nada más. O con ese tapa, ¿cómo se llama? De los caballos, ojoreras, viseras. No importa, me importa es mi norte con Yahweh. En eso nos tenemos que preocupar nosotros. ¿En qué nos tenemos que preocupar de manera grupal? Verso 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el Ahabat de Yahweh. Diga, Ahabat de Yahweh. Ahabat de Yahweh. No el de los hombres. Porque hemos hecho mucho el repaso de cómo es el amor de los hombres, ¿verdad? Que el amor de los hombres es egoísta, es envidioso, es condicional. Si usted me quiere, yo lo quiero. ¿Sí? Si usted me aprecia, yo lo aprecio. Si usted me respeta, yo lo respeto. El respeto hay que ganárselo. Y es lo que el sistema nos ha enseñado como código de comportamiento. O sea, si usted me quiere, yo lo quiero. Si no me quiere, yo por las buenas soy bueno, pero por las malas, eso nos enseña el sistema, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, en el amor de Yahweh entonces se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que pertenece en Él debe andar como Él anduvo. Verso 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y continúa diciendo: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdaderamente ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay que. Esto sí es grupal. Diga, el amor por el prójimo. El amor por el prójimo. Voltea al que está a su lado y dígale: mucho gusto, mi prójimo. Mucho gusto, prójimo. Usted es mi prójimo. Hay unos que tienen prójimo más prójimo. Hay otros prójimos que nos vemos cada 8 días, cada 2 veces a la semana. Pero todos somos prójimos. Si bien con el pecado, cuando cada uno peca, ese que peca tiene su abogado delante de Yahweh y allí se las arreglan ellos, en ese juzgado celestial. Situación individual. Eso sí, ahí no me meto y no nos podemos meter. Pero cuando se trata de amar a mi hermano como a mí mismo, eso sí es una situación que se tiene que ver reflejada de manera grupal. Y lo uno anula lo otro. Si yo, por ejemplo, me siento perdonado, pequé y pedí perdón delante de Yahweh, me siento perdonado y camino mi vida y empiezo a vivir en obediencia y empiezo a hacer muchas cosas que creo que son obediencia, pero en algo doy indicios de que no estoy amando a mi prójimo, se anula el resto. Queda anulado completamente. Ahí más adelante en 1 de Juan 4, en algunas Torah aparece desde el verso 7 un título, un enunciado que dice: Yahweh es amor, Yahweh es Ahabat. Y empieza diciéndolo de esta manera: amados, amémonos unos a otros. Porque el amor, el Ahabat, es de Yahweh. ¿De quién es el Ahabat? De Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. Verso 8. El que no ama, ¿qué pasa? No lo conoce. No ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es ¿qué? Amor. Es Ahabat. Ahabat, amor. Recordemos qué es el Ahabat. En esa faceta de Yahweh que es Ahabat, ¿cómo se describe? El Ahabat es sacrificial. Y entonces el amor sacrificial que identifica a Yahweh, todo lo puede, lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, ¿cierto? Un ejemplo de todo lo cree. ¿Quién me da un ejemplo de todo lo cree? A excepción de los que estuvieron en la reunión ahorita. Alguien, un ejemplo de un amor que todo lo cree. Sí. O no, un amor que todo lo cree. Un ejemplo de un amor que todo lo cree. Una pareja sentimental. No todas, pero algunas, ¿cierto? ¿En qué escenario se vería un amor que todo lo cree? Confianza. Otro ejemplo. Un ejemplo del niño que cree todo lo que el papá le dice y la mamá le dice, eso es.
Un amor que todo lo cree. ¿Cierto? ¿Qué otro ejemplo había, Esteban? Pánico escénico. Por ahí me colocaba uno de los muchachos el ejemplo, amor por los hijos que todo lo cree. De hecho, el ejemplo que colocaban era ese. Oiga, ese muchacho es una plaga. Ese muchacho es una cosa horrible. ¿Y qué dice la mamá? Respete, mi hijo es una bendición, mi hijo. Muy lindo. Un amor que todo qué. Y entonces esa mamá se da cuenta de que, ay, bendito, mi hijo si eres una plaga. Entonces aparece el otro amor que todo lo sufre. Todo lo soporta. Y todo lo soporta. Entonces, amor que todo lo sufre y todo lo soporta. Esa mamá que dio cuenta que el hijo sí era una ovejita negra. El niño contestó. Y entonces, ¿qué dice? No me importa. No me importa. Es mi hijo y lo amo. Un amor que todo lo sufre y todo lo soporta. Comentábamos el ejemplo de un trágico suceso. Eso fue hace como 2 años o 3 años en la vía hacia la Universal. Una señora iba con su hijo, el hijo al parecer no estaba en buenos caminos y llegaron en una moto a dispararle al muchacho. Iba la mamá con él, ella sabía las cosas como estaban sucediendo y ella lo primero que hizo, su reacción fue ponerse enfrente del arma y poner sus manos y recibió todas las balas. ¿Ese amor qué es? Eso es amor sacrificial que todo lo sufre y que todo lo soporta. No le importó nada más que cubrir a su hijo de las balas. Parecido al amor que tenemos nosotros. Fíjense que el amor de Yahweh del que estamos hablando aquí tiene unas características especiales que cuando nosotros las analizamos desde ese punto de vista nos damos cuenta de que el amor que yo digo profesar o tener por mi prójimo, está lejos de eso. Está lejos. Porque incluso hemos visto porciones en la palabra donde habla de que el amigo da la vida por su amigo. Lo que sea. Ahí estoy, llámenme, ahí voy a estar. Pero el amor cumple unas características especiales y dice: amados, ámense los unos a los otros, porque el amor es de Yahweh y todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. El que no ama, pues no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es Ahabad. Eso en el verso 8. Leamos hasta el 12. En esto se mostró el Ahabad de Yahweh para con nosotros, en que Yahweh envió a Yeshua el unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Cómo no estar agradecidos con Yeshua? ¿Cuántos dicen amén? En esto consiste el Ahabad. Oiga bien, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Yahweh nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. A veces hay situaciones que nos dividen, a veces hay situaciones que nos diferencian. Yo pienso de una forma y usted piensa de otra. Personas fuera de los parámetros de la Torah y de Yahweh, por una sola cosa que los diferencia, dejan de ser amigos. Y no se vuelven a hablar, no se vuelven a ver. Y cogen resentimientos. Pero personas dentro de los parámetros de la Torah con Yahweh, notamos una diferencia y ahí mismo empezamos a enumerar todo lo que nos identifica, todo lo que nos une. Y después de la lista nos damos cuenta de que una cosa nos diferencia, no estamos de acuerdo. ¿Es malo no estar de acuerdo? Pues obvio no. Somos diferentes formas y mundos y maneras de pensar. Pero cuando hacemos la lista y vemos 150 cosas en común y una sola que nos divide, no vale la pena. Pregúntese usted eso, ¿vale o no vale la pena? Y dice su palabra, en eso se diferencian las Ahabad de Yahweh, en que nos permanecemos unidos los unos con los otros. ¿Usted cree que cómo se la llevaba Juan y Pedro? Juan y Pedro que andaban con Yahshua, ¿cómo cree que la llevaban? Esos dos eran agua y aceite. Mal. Pedro mantenía piedro y ardido con Juan, pero maluco. O sea, era una relación tediosa. Aquí todos nos amamos. Aquí algunos hermanos a veces tienen diferencias y eso no se compara ni un poquito a la relación que tenían Pedro y Juan. La envidia que le daba Pedro
Que toda hora, ay, ese está ahí va otra vez, ese, ay, quite, no esté tan pegado, suéltelo. Tanto así que un día le dijo al mismo Yahshua, ¿y este qué? Seguro pensó que iba a persuadir a Yahshua, a Mashiach Pedro, y le dice, ay, ¿este qué? Dígame que deje la sobadera y la rimadera. Y él, me imagino que esperaba que Yahshua dijera, ole, sí, venga, Juan, corras un poquito. ¿Qué le contestó Yahshua? Literal, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? O sea, lo leemos en versiones acomodado, y a ti, ¿y esto a ti qué? ¿A usted qué le importa, Pedro? Pues, incluso ahí hubo un malentendido en esa historia. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Que entonces en ese momento dice Yahshua, le contesta, ¿y a ti qué te importa si yo quisiera que él viva hasta que yo regrese? Le dijo así. ¿Y qué dice después la historia? Que se regó el chisme y el cuento de que Yahshua le dio vida eterna a Juan. Y se regó ese comentario. Imagínense, si en esa época con Yahshua se regó un comentario por un malentendido, ¿cómo no se van a ver malentendidos el día de hoy? Se ven malentendidos. Por eso, mi hermano, es que mire, toda la palabra engrana. En Tehilín, Salmo 15, habla claramente de que ¿quién puede habitar en la presencia de Yahweh? Pues el que presta dinero sin pedir intereses, como se quiera interpretar allí. Pero ahí más adelante dice, el que no acarrea perjurio o murmuración de su hermano. Ya sabemos que es acarrear, ¿cierto? Llevar de aquí para acá. ¿Y eso con qué tiene relación entonces? Pues que el teléfono roto se presta para malentendidos. Y yo lo que dije fue una cosa y aquí terminan diciendo ¿qué? Otra. Y eso fue lo que pasó ahí. Yahshua le dijo a Pedro, Pedro, ¿y a ti qué te importa? Y si yo quisiera dejarlo ahí hasta que yo venga, pues lo hago y punto. Yahshua le dio vida eterna a Juan. Y empezaron a hablar entre ellos. Ya, Juan va a tener vida eterna. Juan es inmortal. Juan es inmortal. Y se regó el chisme y la misma palabra declara de que se regó el cuento y la murmuración. Tanto así que le tocó luego a Yahshua salir en escena para aclararles la situación. Son cosas que se ven hasta en las mejores familias. Y entonces se da una situación así en medio de nosotros y ay no le vuelvo a hablar. No le vuelvo a dar plátanos. Ya no le fío huevos. No, ya no le presto sillas. Ya no les presto la finca. No, ya no los llevo en el carro. Se riega una situación y entonces ya no vuelvo a la reunión. Ya no. Y vemos un ejemplo claro de que siempre han sucedido cosas como estas. Y los que han adquirido una madurez en Yahshua HaMashiach, podemos darle manejo. Y entonces sentémonos y analicemos qué nos diferenció esto y qué nos une. Una cantidad de cosas. No, me dieron ganas de abrazarlo ya. Ya no lo quiero mirar feo, ya lo quiero abrazar. Porque hay más cosas en común. Eso es el Ahabat de Yahweh reflejado. Porque si nos dejamos llevar por el Ahabat de nosotros, nunca pasa nada. Y viene el orgullo y viene una cantidad de cosas y sentimientos de parte de las tinieblas. Sigamos, ¿dónde íbamos? En el 12. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos los unos a los otros, Yahweh permanece en nosotros y su Ahabat se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruach. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a Yahshua, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yahshua es el Hijo de Yahweh, Yahweh permanece en Él y Él en Yahweh. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Yahweh es Ahabat, y el que permanece en Ahabat permanece en Yahweh y Yahweh en él. En esto se ha perfeccionado el Ahabat en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el Ahabat no hay temor, sino que el perfecto Ahabat echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el Ahabat. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Yahweh, pero aborrece a su hermano, es que ¿qué es? Mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Yahweh, ama también a su hermano. Amor, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Y hay alguien que por una actitud o formas de ser del carácter de una persona no lo quiere y lo evita y no le da la cara y no le da la mano, y si tiene oportunidad habla de él o de ella. Ahí está la Java de Yahweh. No. Pregunto, ¿ahí está la Java de Yahweh? No. Fíjense cómo pequeños detalles nos llevan a analizar con profundidad nuestra situación. Miren, la sencillez de la Torah. Algo he aprendido yo del Goré Ricardo, y es permitirle a la Torah que me hable. Permitámosle a Yahweh que nos hable a través de su Torah, su palabra, de la sencillez de su palabra, y yo entender y comprender que si yo creo estar bien y creo estar viviendo una vida kadosh y correcta y cumpliendo todos los mitzvot, pero tengo una rencilla con un hermano y no me interesa perdonarlo ni tratar con él, eso empieza a anular todo lo que yo estoy haciendo. No podemos pasarnos la vida pensando que estamos bien con Yahweh, guardando Torah, y todavía teniendo rencillas con los hermanos, todavía acarreando males de los hermanos. Ahí se anula todo. Si nosotros somos conscientes de esto, nuestra vida va a cambiar y va a cobrar un sentido impresionante todo lo que hagamos de la Torah. Pero si no amamos, si estamos en contiendas, en divisiones, si estamos en chisme y en murmuración, se anula el resto. Mire, mi hermano, entendamos esto: si usted en un momento se presta para un chisme, para hablar algo en contra de un hermano, en ese momento todo lo que usted ha hecho de la Torah se anula en su vida, pierde sentido. Es como si se desactivara un switch. ¡Pah! Se perdió la conexión con el Oshamayim, se perdió. Ahí no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Por eso, mi hermano, es que estamos todos autorizados a lo que dice la palabra, de no acarrear mal en contra del hermano. Y si de pronto llegan ahí donde el hermano Dubán, venga, ese Wilson sí. Perdón, hermano. No, que ese Wilson. ¿Wilson qué? No, pues tan horrible. Va a decir algo negativo. Espérenme. Wilson. Mira, el hermano necesita decir algo. Porque si entonces el hermano Dubán se queda con Wilson es muy horrible, y luego en la casa con su prójima más próxima, ¿cómo le parece que me dijo que Wilson es horrible? Y Ángela, ¿qué va a decir? Pues sí, pero no tanto. Y Ángela tiene dos opciones: decirle al hermano Dubán, dígale a Wilson, o ella decirle a Wilson, o ella tal vez estar ahí jugando con Jonathan y Ángela y decir, oye, ¿cómo les parece que Wilson es horrible? Y sigue. Pero si Dubán de entrada dice, un momentico, Wilson, venga, esto, en ese mismo momento se acabó. Y nadie más sufrió daño. Incluso los que están ahí son restaurados. Son restaurados. Porque la persona a la que se le confronta con la palabra, porque pues una cosa es confrontar. Si yo confronto a una persona en mis fuerzas y en mis argumentos, es como David enfrentar a Goliat en sus fuerzas. Linda la paradoja. O sea, si usted va a exhortar a un hermano, pero desde su punto de vista de las cosas, haga de cuenta, mi hermano, David en sus fuerzas contra Goliat lo hubieran vuelto papilla. Pero si yo voy en el nombre de Yahweh, conforme a lo que está en la palabra, a hacer una situación, pues va a haber restauración. Y eso es lo que Yahweh quiere. Y en ese momento se acabó el problema. Y sigamos disfrutando de lo que nos identifica y lo que nos une. Por eso la Jabá de Yahweh tiene que permanecer en nosotros. Ahí en el 3, primera de Juan 3, devolvámonos. Vamos a leer desde el 10 hasta el 23. Mire lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que permanece en él, a ver que me fui. Dice, todo aquel que es nacido de Yahweh, desde el verso 9,
todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Yahweh. ¿Y qué está diciendo el contexto? Entonces, ¿es de quién? Dígalo, entonces, ¿es de quién? De Hasatán. O sea, o somos de uno o somos de Yahweh. ¿Somos del otro o somos de Yahweh? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Yahweh sabía perfectamente desde tiempos antiguos que más adelante se iban a encontrar diversidades de personalidades, diversidades de formas de ser, unos flemáticos, otros sanguíneos, otros melancólicos, diferentes. Él sabía que esto iba a ocurrir y que muy posiblemente iban a haber rencillas y diferencias. Y el único que dijo fue: ámense los unos a los otros. No coman, hermano, no sean caníbales, no los devoren. Sigamos leyendo. Porque este es el 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Qué especial esta comparación de Caín y Abel. Caín, sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Y las de Abel? ¿Cuál era la naturaleza de Caín? Ser malo. Tanto así que hay dicho, no, usted es más malo que Caín. ¿Y cuál era la naturaleza de Abel? Ser bueno. En una ocasión yo interioricé un mensaje que había por ahí y la anécdota esta del sabio con el escorpión, alguna vez la contamos aquí, ¿la recuerdan? Del sabio con el escorpión. No nos acuerdan. Una vez pasó un sabio y vio un escorpión ahogándose en una poceta de agua. ¿Sí? ¿Ya lo recordaron? Y entonces el sabio vio el escorpión ahí chapaleando en la poceta de agua y metió la mano para ayudarlo. Y cuando metió la mano para ayudarlo, el escorpión ¡pah! Lo picó. ¡Ay, no! Lo soltó. Sin embargo, volvió y buscó la manera de meter la mano en el agua para sacarlo y ¡pum! Lo volvió a picar. Y dice que alguien en el camino lo estaba viendo y le dijo: oiga, pero usted es bien burro. ¿No ve que siempre que usted va a querer sacar a ese escorpión de ahí lo va a picar? Entonces el sabio le dijo: mire, la naturaleza del escorpión es picar. Esa es su naturaleza. Mi naturaleza, dijo el sabio, es ayudar. Y le aseguro, mi hermano, le aseguro, mi amigo, que mi naturaleza no va a cambiar, porque la naturaleza de él es picar. Mi naturaleza siempre va a ser ayudar. Cuando yo escuché esa anécdota, yo la interioricé y me pareció tremenda, porque mi naturaleza no tiene por qué cambiar porque la de otro sea diferente. Si yo soy una persona, no sé, usted mismo analícese y diga usted cómo es. Usted es amable, usted tal vez es amplio, usted le gusta reír, le gusta compartir, y se encuentra con una persona totalmente opuesta y tal vez lo insulta y lo trata mal. Entonces, porque lo insultan y lo tratan mal, usted se vuelve también de insultar y de tratar mal. Su naturaleza no cambia. Su naturaleza tiene que seguir siendo ser amable y alegre. ¿Sí? Al que no pueda, usted le enseña. ¿Sí? Al que no es capaz, pues usted le ayuda. Pero al que no quiere, usted no puede hacer nada. Pero su naturaleza sigue siendo la misma. La misma. Con el que usted no puede hacer nada, pues ahí sí como quien dice, me sacudo los pies y yo sigo siendo como soy. Es mi naturaleza. La naturaleza de Caín era ser malo. Así fue creado. Pregúntele a Yahweh por qué, pero así fue creado. Mientras que la naturaleza de Abel era ser bueno. Y esas naturalezas no iban a cambiar, solo si Yahweh quisiera cambiar la naturaleza de Caín. Pero escrito está, dice: Caín era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Pues porque sus obras eran malas. Él era malo, esa era su naturaleza. Verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
en que amamos a los hermanos. Mire tanta reiteradera de eso. Amar al hermano, amar al hermano. Sea como sea, ámelo. Amémonos. Esa es la ordenanza. ¿Queremos obedecer Torah? ¿Cuántos quieren obedecer Torah? Así es. Tenemos buen lugar por donde empezar. Amando a nuestro hermano. Cada quien tiene su vida, su tiempo, 30, 70, 100%. Esa es la velocidad de cada uno. Unos están al 100 y uno los ve que todos lo están obedeciendo, todos lo guardan, aman al hermano y guardan Torah. No, maravilloso. Otros tal vez estamos al 70, tal vez al 30. Vamos a ir cojeando en unas cosas, pero pues Yahweh en su infinita bondad nos permite ir ahí. Y entonces el que está al 100 ataque al que está al 70 y al 30. No, ámense. Entonces siéntase abrumado el del 30 con el de 100 y achicopálese y critíquelo. No, ¿qué dice? Amén. Ámense. Eso es obedecer la Torah. Ámense. Ámense. Qué bonito que podamos pensar en las palabras de Yahshua HaMashiach cuando estemos frente a una situación que nos esté tentando a criticar, para cualquiera que sea al lado, y pensar en las palabras de Yahshua diciéndole ahí en su oído o en su cara: ¿usted qué le importa? ¿Usted qué le importa? Usted sígame, usted siga creciendo, usted siga obedeciendo, usted siga guardando, siga estudiando, siga. Pero déjeme a mí con él. Yo tengo con él un trato diferente, un trato especial. Qué triste es que alguien se vaya de la congregación porque se siente atacado. Ahí no hay Ahabá de Yahweh. No lo hay. Preocupémonos por los que se van por sentirse atacados, porque ahí no hay Ahabá. En algo fallamos nosotros. No el hermano que se fue, olvídese. Fallamos nosotros y se anuló todo por lo que creemos que somos buenos. Queda anulado. Preocupémonos por ellos. Llamémoslo. Te extraño, me hace falta verte. Qué rico poder seguir compartiendo. Porque primero está la Ahabá de Yahweh en medio de nosotros. Porque si no tenemos ese Ahabá, todo lo demás se anula. Segunda de Juan, ahí enseguida. Segunda de Juan 1. Verso 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué bonito que le puedan decir a uno estas palabras. Repito: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Verso 5: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjese, oiga, qué bonito que dicen Yahweh y Yahshua. Qué bonito que algunos pues ya tienen tzitzit. Oiga, qué bonito que celebran las fiestas y guardan las fiestas. Qué bonito. Sin embargo, viene un conector bien especial. Sin embargo, te digo y te insto a que permanezcan amándose unos a otros. O sea, muy bonito todo lo que están haciendo, pero ámense los unos a los otros. Por alguna razón están martillando tanto ese tema en medio de nosotros. Es importante. Palabras recibimos toda la que quieran. Instructores que estudian y experimentados lo tenemos. Y los tenemos y estudiamos. Muy bonito. Genial. Qué palabra, qué bendición, qué instrucción, qué sabiduría, qué conocimiento. Pero hermano, amémonos los unos a los otros. O sea, la misma palabra nos habla. No necesitamos decir yo creo, yo entiendo, yo comprendo. ¿O necesita esta explicación? ¿Cree que necesitamos explicación ante eso? La palabra nos habla. La palabra nos habla. El libro de Juan, atrás. El libro de Juan, al que le tenía celos Pedro.
Qué tremendo es cuando Yahweh nos muestra que lo que hacemos está mal hecho y tenemos que hacerlo de otra forma. Y eso muchas veces nos genera ¿qué? Malestar, ¿cierto? Nos genera malestar. Juan 13, verso 34. Tomado de las palabras literales de Yahshua HaMashiach, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, verso 35, conocerán todos que sois mis talmidim, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, qué tremendo que Yahshua HaMashiach, con todas las enseñanzas, con todas las metáforas, con todas las ¿hay alguna palabra, Morel, Ricardo, para parábolas? ¿Que parábolas suena chistoso? ¿Parábolas? ¿Las parábolas? ¿No? ¿Mashal? ¿No? ¿Cómo se le dice a las parábolas? No me acuerdo de eso. ¿A parábolas es? Haftarah. Haftarah. Todas las Haftarah, Mashal es ¿qué? Bueno, seguimos estudiando después. Con todo lo que Yahshua HaMashiach daba de instrucciones según su sedut, él decía: en esto conocerán que permanecen en mí, amándose los unos a los otros. Él dice: ustedes dicen que me aman, demuéstrenmelo guardando mis mandamientos. Ahora, están guardando mis mandamientos, ay, qué bonito, me aman, están en mí, pero ¿sabe cómo reflejan que están en mí? ¿Cómo? Amándose los unos a los otros. Mire, está totalmente ligado amarse los unos a los otros con obedecer Torah. Es tan sencillo como eso. Si a usted le cuesta amar a algún hermano por X o Y motivo, usted está transgrediendo Torah. Y por más cosas que haga, no está unido a Mashiach. Escrito está. Porque escrito está. Yo necesito decirle a mis hermanos, así dice el Señor, les mandó a decir. No, escrito está. Nos está diciendo, nos está exhortando y nos está invitando a que hagamos las cosas de la manera correcta. Señor. Sí, es Mashal. Mashal, refiriéndose a las parábolas, Mashal. Ok, debe ser un sinónimo el otro. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Cuatro. Desde el verso 8 dice: así que el que desecha esto no desecha al hombre sino a Yahweh, que también nos dio Ruach HaKodesh. Pero acerca de la Jabat fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Yahweh que os améis unos a otros. Qué tremendo esto. Vosotros mismos mire tan tremendo. Hermanos, mire, yo siento en mi corazón que se amen unos a otros. Y es algo, según lo que está diciendo aquí el autor. ¿Aprendieron de quién? De Yahweh. Ustedes aprendieron de Yahweh. Que se amen unos a otros. ¿Aprendieron fiestas? Sí. ¿Aprendieron otros mitzvot? Sí. ¿Comportamientos con Yahweh? Todo en Tehilín. ¿Comportamientos con los hombres? Todo proverbios. Pero ¿qué más se aprendió también de Yahweh? Amarse los unos a los otros. Por alguna razón Yahweh colocó todo esto que está escrito para nosotros como instrucción acerca de ámense los unos a los otros. En segunda de Timoteo, en esto nos identificamos los que estamos con Yahweh. Ay, ¿cómo hago yo para amar a ese hermano?
Ay, pero es que de verdad, me cuesta. Yo he escuchado personas diciendo eso. Ay, es que me cuesta, es que esa forma de... Es que es el tonito, es que es como mira, es que... Ay. O sea, usted ha escuchado personas así, que dicen, no, es que no me lo paso. ¿Cómo? Ay, Padre, ayúdame a amarlo. Muchos dicen así. ¿Sabe cómo dicen algunos? Cuando yo sienta amarlo. Ay, Padre. Esa palabrita aprendida en Roma así ha dañado muchas vidas. Cuando yo sienta. Mentira el diablo. Ay, ayúdame a amarlo. Otros dicen, ay, Padre, ilumínalo. O elimínalo. Pero a salvo. Padre bendito. ¿Cómo logro yo amarlo? ¿Sabe cómo logramos amar a nuestro hermano? Teniendo una relación personal con Yahweh. Es la mejor manera de yo amar a mi hermano, porque mire lo que dice aquí en 2 de Timoteo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de poder, de ahavá y de dominio propio. O sea que si yo paso tiempo con Yahweh y tengo una relación con Yahweh, recibo un espíritu de ahavá. Y como es el espíritu o el ruaj de ahavá que me da él, pues yo voy a poder amar a mi hermano. O sea que esto deja en evidencia que cuando yo como hermano, cuando yo devoro hermano, cuando yo devoro prójimo, es porque es una mentira eso de que yo tengo intimidad con Yahweh. Porque si yo tuviese intimidad con Yahweh, ruaj de ahavá tendría yo para amar a mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Todo está conectado. Está conectado. Porque Yahweh nos ha dado. ¿A quién le va a dar Yahweh sino a los que están con él? Eso no es así. ¿O Yahweh le dio ruaj de ahavá al faraón? ¿Ah? No. Yahweh le dio ruaj de ahavá a Caín. ¿A quién le da Yahweh? Lo que sea, ¿a quién le da Yahweh? Pues a los que están con él, a los que hacen parte de su pueblo, a los que se acercan en intimidad, a los que tienen una relación con él. En esto se identifica alguien que pase en la presencia de Yahweh. Ojo, es una de las cosas con las que se identifica. Ahora no es que, ay, usted ama a todo el mundo, usted está con Yahweh y haciendo y deshaciendo por allá y no guardando mitzvot. No, todo es un complemento. Estamos buscando la perfección a la estatura de un varón perfecto como Yeshua HaMashiach. Y Yeshua HaMashiach tenía ruaj de ahavá, de poder, de dominio propio, autoridad, obediencia, etc. Y todo lo demás. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ya leímos a Juan, ahora leamos a Pedro para que no se ponga celoso. Primera de Pedro 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el ruaj, para el ahavá fraternal no fingido. Digan, ahavá fraternal no fingido. Ay, Padre. Ay, no, el mensaje está muy fuerte acerca del ahavá. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Hola, hermano. O con el tonito. Y el hermano que una bendición. ¿Sí o no? Y manejamos un lenguaje no verbal impresionante. Y escuchamos el mero nombre, Wilson. Y digo, ¿quién? Por los ojos para atrás. Y ese lenguaje no verbal es mortal, porque dice mucho. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo lo describe la Torah? ¿Amor qué? Fingido. Amor fingido. Bien, gracias. Y las miradas y los gestos. Y ay, como ya dije, Yahweh, ayúdame a amarlo.
como ya estoy haciendo el proceso y estoy trabajando, bueno, por lo menos voy a contestarle. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para contestarle. Hermano, ¿cómo está? Bien. Me alegra verlo. A mí también. Me duelen los ojos. Hermano.